Hola, el día de hoy vamos a conocer a fondo lo que el Museo Universitario de Arte Moderno tiene para ofrecer a todos los visitantes. Así es. Vamos a revisar no solo el acervo que tiene de obras de arte, sino también un poco de su historia para lograr contextualizarnos en el interior de sus paredes. Lo primero que debemos de preguntarnos es ¿qué es un museo? Un museo es, según el ICOM, Consejo Institucional de Museos, una institución pública o privada con o sin fines de lucro al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone con propósitos de estudio, educación y deleite, colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural. Los museos exhiben colecciones, es decir, conjuntos de objetos e información que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno. Es en el Renacimiento cuando se da el nombre de museo, tal y como lo entendemos hoy, a los edificios expresamente dedicados a cierto estilo de colecciones. En 1977, la ONU declaró el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos. A lo largo de la historia de la humanidad, los museos se han convertido en un templo de cultura y conocimiento. El MUAC tiene su propia historia. Como museo, es el primer museo público creado ex profeso para el arte contemporáneo en México. Arquitectura, gestión, museología e interpretación. Ajá, es uno de los museos más importantes de arte contemporáneo que existe en nuestro país, uno de los más populares y de los más visitados. El primer museo en México de artes visuales del tercer milenio en México es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Existe gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Abrió sus puertas al público el 27 de noviembre de 2008 y es el primer museo concebido de manera integral, desde la gestión institucional hasta el proyecto arquitectónico. Consta de obras de arte creadas a partir de 1952 en adelante y que son trascendentes y representativas en el desarrollo del arte contemporáneo en México. El MUAC apuntó hacia un modelo contrario al resto de los museos de arte actuales. Trabaja con parámetros intelectuales y museológicos más completos. Se puede decir que el MUAC aspiraba desde el principio a tomar posición en la producción de conocimiento y reflexión sobre el arte actual. Anish Kapoor es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos e influyentes en el ámbito internacional, al haber propuesto nuevas estrategias de producción artística. El artista propone un cambio en la modalidad del arte contemporáneo, con estas graciosas 22 piezas que son una obra de arte creada entre 1980 y 2016. Las obras de arte de Anish Kapoor son una especie de poesía que combinan los materiales, las formas y los colores para crear una escultura que despierta el imaginario colectivo. El artista demuestra con sus esculturas las posibilidades creativas que existen en el ámbito moderno del arte. La representación de lo imposible se vuelve posible con la forma de ver el mundo que presenta el artista. La perspectiva es uno de los elementos más importantes de la estructura de las esculturas de Anish. Es una de las piezas de exposición temporales más importantes del MUAC. El objetivo del arte actual es concientizar a la sociedad moderna. Se trata sobre una crítica mucho más profunda
que con cualquier otro movimiento artístico. Critica la sociedad consumista, agresiva y superficial. Así es, se trata más que solo de estética, se trata de un movimiento artístico. Algunos no son capaces de comprender la importancia que tiene el arte contemporáneo como una representación real de los problemas sociales que vivimos. Además, una de las ventajas que tiene el museo es el pertenecer a la UNAM. Esto debería de volver mucho más complejo y profundo el sentido que se le da al arte, con mayor libertad, una crítica más profunda y la experimentación. ¡Exacto! Necesitamos ver en un museo como el MUAC arte que sea diferente, que proponga algo nuevo que nunca se haya hecho antes, para lograr extender la importancia del desarrollo del arte en nuestro país. No debemos dejar de buscar la intensidad en el contenido de las exposiciones. Bajo este pensamiento, vayamos a la segunda exposición temporal del museo, Prusia Azul. Prusia Azul de Yusitman. Yishai Yusitman. Yishai Yusitman es una de las mejores exposiciones de este museo. Su arte tiene historia y ciencia a la vez. El nombre de la exposición tiene su origen en las pinturas y pigmentos con los que las obras fueron realizados. Azul de Prusia es un color desarrollado por los alemanes por accidente. Este color fue elegido como tono de los uniformes de los soldados prusos durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales murieron a manos de la Alemania nazi. La exposición está compuesta por pinturas al óleo con un estilo abstracto o con una exactitud sorprendente que hasta parece una fotografía. Los ácidos utilizados en las cámaras de gas para aniquilar a los judíos son muy parecidos a los que se utilizan para realizar el azul de Prusia. Los campos de concentración polacos tienen manchas del azul de Prusia que fue utilizado para las mismas pinturas que podemos observar en la exhibición. El azul de Prusia se volvió sinónimo de la violencia a la que fueron sometidos los judíos por los nazis. Así es, la exposición de Yusitman es conmovedora. Es una crítica directa a la crueldad y a la violencia que los nazis sometieron a toda Europa con el tinte artístico que es capaz de criticar sin necesidad de palabras. Además de contar con cierta clase de acomodo para que el espectador se vea mucho más tocado por el trabajo del artista que con el color y los trazos, muestra una frialdad y distancia característica de los alemanes. Azul de Prusia es un juego artístico y político que mezcla la historia de químicos y muertes, así como en una de las peores épocas de Europa. Una de las maneras más elegantes que hay para representar un problema tan grande como ese. El arte con la fuerza necesaria, pero la delicadeza que el tema exige. Pues representa lo que el arte contemporáneo es. Es una crítica. Es una representación con técnica que presenta el sentir del autor de una manera única. Aunque no es la única exposición con una crítica social evidente. No, de hecho la siguiente exposición de Salvador Allende y Mario Pedrosa es una de las más importantes del museo. Se reunió en 1971 a los artistas del mundo en un proyecto político-artístico que pretende representar lo que pasa con las dictaduras y los exiliados. Uno de los primeros países en donar fue México, uno de los que más apoyo brindó para la sociedad chilena en el exilio. Los movimientos que pasaron en los años 90 en Latinoamérica son representados en este espacio de una manera conceptual y artística. La exhibición, tiene documentos importantes de la época, testimonios grabados y archivos entre 1970 y 1990
que se han convertido en un reflejo de lo que la sociedad latinoamericana vivía con el gobierno. Como hemos observado, este museo es bastante grande y con aire moderno, pero para comprenderlo mejor, necesitamos analizar el espacio arquitectónico del MUAC. Así es, el MUAC tiene una estructura circular que comunica con otros inmuebles que le dan esa especie de figura curva que es característica del edificio. Tiene alrededor de 1.300 metros cuadrados y es una base minimalista su construcción. El objetivo principal del edificio es acercar a la comunidad universitaria a los espacios de arte. Sus 2 plantas están diseñadas para todo tipo de obras sin necesidad de hacer cambios demasiado drásticos. Los muros son blancos y simples, sin ningún tipo de acabado. Cuenta con muchos cristales y un sistema de iluminación natural sorprendente. Y para mantener un ambiente agradable en el interior, a pesar del número de personas, cuenta con un sistema de aire acondicionado y pisos de cemento que ayudan a templar el lugar. Cuenta con unas excelentes terrazas. Su mejor característica son los jardines exteriores que te hacen olvidar que estás en la ciudad y disfrutar de lo que tiene para ofrecer el arte contemporáneo de este museo. Los colores blancos ayudan a mantener el espacio neutro alrededor de las críticas sociales que hacen las obras de arte a lo largo de todo el recorrido. La última exhibición por visitar es la del artista Andrea Freyte, quien presenta bajo el título de ¿C'est moi? ¿Acaso yo? La base de la obra es un análisis del mundo del arte y la forma en la que se ha convertido en un objeto. Así es, nos hace un análisis interno en el que nos enfrenta a la nueva realidad del mundo del arte moderno. Hay una presentación en donde ella nos habla sobre el campo del arte y su desarrollo actual. Es una crítica a lo que los artistas y los espectadores han convertido del arte. La última parada es la cabina de audio. La visión estorba cuando lo que se aprecia es invisible. Esa es la frase que muchos usan para describir este espacio en donde la oscuridad te permite escuchar las voces que presentan la cabina. La cabina tiene como propósito hacernos comprender que el arte es mucho más que solo estética y visual. Se trata de sentimientos movidos por lo que se transmite la obra. Muchas gracias por acompañarnos a conocer los detalles de las obras que representa el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Esperamos hayan aprendido tanto como nosotros sobre esta gran institución y lo que representa en el arte contemporáneo en nuestro país. Gracias por conocer más sobre el MUAC.